Soy Pablo Veloso y hoy vamos a volver a encontrarnos con nuestro amigo Émile Zola, este místico, este filósofo italiano que nos va a llevar de la mano de sus 4 volúmenes. Este es el primero para conocer a estos místicos de la historia. Usted siempre quiso saber cómo eran, qué hacían, cómo se comportaban, pero además qué escribían. Vamos a conocer los textos de estos místicos en un momento, aquí, en estas reviews. Quédese ahí. Bueno, vamos a hablar de Émile Zola, este libro de este autor que es un filósofo franco-italiano que ha hecho, entre otras obras muy grandes y muy interesantes, esta tetralogía titulada Los místicos de Occidente. Es un libro que utilizo mucho en mis programas porque aunque es difícil de conseguir y tiene a veces un costo un poco elevado porque son de esos libros que se han a veces discontinuado y no hay ediciones nuevas, es un libro que nos permite en cada uno de estos volúmenes, que va abarcando un ámbito. En este caso, por ejemplo, tenemos el mundo antiguo, pagano y cristiano. Y con esta denominación empieza a recorrer a muchos filósofos, y lo que hacen cada uno, fijémonos cuáles son más o menos los más representativos. Tenemos a Orfeo, es decir, empieza con los antiguos, con los griegos antiguos, Pitágoras, oráculos caldeos, Hermes Trismegisto, la tabla esmeraldina, Cicerón, Filón de Alejandría, y ya poco a poco se va acercando al mundo cristiano, Plutarco, Séneca, Marco Aurelio, los estoicos, Zósimo, Plotino. Luego viene el mundo antiguo cristiano, porque Émile Zola en realidad trabaja mucho justamente lo cristiano. Entonces tenemos el Evangelio de Tomás, Hechos de Pedro, es decir, él empieza a recorrer. Tenemos aquí, por ejemplo, Valentín, el gnóstico, tenemos Tertuliano, padres de la iglesia. ¿Qué tiene de bueno este libro? Bueno, que lo que va haciendo, vamos a abrir en cualquier sitio, yo lo tengo lleno de marcadores ahí porque es lo que uso. Él para cada autor hace esto. Por ejemplo, tomemos aquí Macrobio. Él te pone el nombre de la persona que va a tratar, luego te pone una reseña, digamos, de quién era Macrobio, luego de eso te pone los fragmentos. Entonces, por ejemplo, aquí del comentario al sueño de Escipión saca algunos fragmentos representativos. Entonces uno tiene 2 hojas, depende del autor, 3 hojas a veces. En este se toma un trabajo más largo, vemos aquí varias hojas son, hasta que viene el siguiente, que es Proclo. Entonces luego viene Proclo y lo mismo, una mínima biografía, y luego empiezan los extractos donde él va desarrollando. No comenta, no te hace una especie de explicación de lo que va poniendo, pero sí lo que hace es citártelos. Entonces, mundo antiguo cristiano, aquí empieza realmente, te da una introducción y luego, por ejemplo, evangelios, pero el sistema es siempre el mismo. Te pone un autor determinado, por ejemplo, Agustín de Hipona, te pone la biografía de Agustín y después ya empieza con los fragmentos. Aquí un fragmento de las cartas de Agustín, de las confesiones de Agustín. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que en un solo libro tenés como la historia del pensamiento humano, uno puede recorrer esa historia, y a mí para el programa me viene como al pelo, digamos, porque me permite desarrollar un tema determinado con fragmentos, y esto te da pie a la ampliación. Supongamos que te gustó los versos áureos de Pitágoras. Entonces uno dice, bueno, me voy a buscar las obras pitagóricas y, no sé, me compro un libro que ya directamente desarrolle Pitágoras. Entonces es como tenerlo todo
en un solo lugar, ¿no? Todo de manera resumida. Y aquí estamos hablando de mundo antiguo y cristiano, pero luego tiene otro que tiene que ver con pensadores más modernos, tiene 4. Entonces, además de otros libros que él tiene, pero esta tetralogía es de 4 libros. Así que me parece fantástico. Yo lo recomiendo un montón para todo aquel que quiera tener como toda la historia del pensamiento, pero místico, ¿eh? Por eso pone los místicos de Occidente. Pone personas que de alguna manera tocan aquello que llamamos el silencio, lo absoluto, de eso se trata. Entonces, luego si consigo el enlace, como siempre, lo voy a dejar aquí abajo del video, pero en sí, esta recomendación es genial. Es una de esas personas que han hecho una obra él mismo lo contaba, que tomaba textos de distintas fuentes y los iba recopilando. A veces ni siquiera los había leído antes, los sacaba de bibliotecas, pero ha hecho una labor que normalmente no se encuentra. Uno no suele dar contextos así. Y fijémonos que tiene su grosor, ¿no? Es un libro, en este caso, ya le digo, de unas 485 y con estas, póngale que llega a las 500, más o menos 500 páginas. Tiene una muy buena encuadernación que permite abrir el libro así sin problema de que se vaya a romper. Si bien es grande, es un libro grande, pero no tiene ese problema. Tiene en este caso tapa blanda, podrá ser alguna edición también de tapa dura, pero como le digo, por ejemplo el 2, el 3 suelen ser bastante difíciles de conseguir. Y si se consiguen, a veces se consiguen usados y a otros costos. Pero por ejemplo el 1 sí está disponible. Así que eso, después si consigo el enlace, lo dejo aquí debajo del video. El Emir Sola, una gran recomendación para todos. Soy Pablo Veloso y nos vemos en el próximo review. Hasta pronto.